porque yo te quiero traer una pregunta importante. Hoy la CELAC mandó un informe que se hace una pregunta muy interesante. ¿Puede crecer la economía argentina? Abrazo ¿Puede grande, crecer? Alfredo Serrano Mancilla. Sí, me lo mandó y la verdad es que me pareció muy oportuno para discutir hoy. Vamos a ver algunos indicadores, pero arranquemos por acá. ¡Apa! Mirá qué portada El te plan mandaste, Bonsai, Machi. que en Plan alguna medida Bonsai. dice dos cosas, te diría, spoileando, ahora vamos a ver Sí. algunas cosas, pero es, ¿puede crecer la economía argentina y quiere que crezca la economía argentina, Milei? Mirá el kimono. Por los ahora no colores- está creciendo, ¿no? El kimono con los colores de la libertad. Avanza el león y las hojas son pesos. Son billetes de billetines. 1000 pesos. Sí, efectivamente son billetines que están recortando. Podríamos decir... Me va el saumerio. Ayuda. Ahora, podríamos Para estar decir, tranquilo. la alusión del recorte con la tijera, Sí. en varios aspectos, diría en términos fiscales y monetarios, viene muy bien para Está esta bien. etapa. Porque si hay algo que impide el crecimiento, en buena medida, es justamente, podríamos decir, la licuadora O la y la motosierra. motosierra. Claro. Acá con la tijerita fuimos un poco más prudentes Bien. y casi moderados. Pero bueno, Bueno. este es el plan. Es el plan Bonsai. ¿Quiere Milei que crezca la economía argentina? ¿Sí o no? ¿Quiere o Esta es la puede? pregunta. ¿Quiere o puede es la pregunta? Bueno, las dos cosas. Ah, bueno. ¿Puede barra quiere? Sí. Sería la cuestión. Pero vamos a arrancar preguntándonos, ¿qué pasó hasta ahora? Esto un poco lo sabemos. Fíjate, te traje, estos son datos de ahora, de ahora inmediatos de los últimos días. ¿Qué estamos viendo? Algunos indicadores principales. Nosotros medimos habitualmente al inicio del mes los primeros datos que me muestran el nivel de actividad del mes anterior. Estos datos salen los primeros 10 días. Bien, los llamamos indicadores tempranos de la actividad económica. Y yo te podría haber traído el dato interanual respecto al 2023. Sí. Y te va a dar muy mal. Claro. Entonces viene uno y me dice, no, bueno, pero... Un efecto estadístico. vas a Claro, me tener estás ahí. comparando con el año 2023, era obvio que iba a caer, bla, bla, Sí. bla. Bueno, no hicimos eso, lo trajimos respecto al mes anterior. Bien, Bueno, pero el mes anterior te da patentamiento de motos, 25% de caída. Producción de autos también caída. Había recuperado un poquitito, va para atrás. Índice Construya, lo decía hace unos días Cerolini, nos Sí. lo mostraba acá, una caída del 5,4. El impuesto a los Construcción es eso, créditos ¿no? y La actividad de débitos. construcción. Esto es importante, sí, esto es construcción, tiene que ver con la construcción. Son los insumos para la construcción de las principales empresas. Sí. Impuesto a los créditos y débitos, cuenta corriente. ¿Por qué esto es importante? Porque del mismo modo que el IVA, tienen un linkeo estrecho con el nivel de consumo. Fíjate los dos, de caídas muy significativas, y finalmente las ventas minoristas de pyme, todo en rojo respecto del mes anterior, no ya No respecto interanual. del año anterior. sí. Bueno, si querés pasamos a la Dale. siguiente para tratar de ilustrar, confirmar un poco este proceso, algo que hemos visto aquí en el programa, pero que vale la pena recordar. Esto es el nivel de actividad sin agro, por el efecto estadístico del agro. Bueno, acá vemos la caída, fíjate la caída brutal, y cómo acá se empieza a mover un poquitito, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, pero se queda ahí abajo. Pero esperá, acá tenés noviembre, eso es gobierno anterior. Sí. Noviembre del 23, ya venía en picada. Sí, acá la base 100 más o menos está en septiembre, si te fijas, Sí. y la caída es de 5 o 6 puntos aproximadamente sin agro, ¿no? Y en el punto máximo, ¿no? En Sí. el punto máximo. Esto O sea, sí es de comparación vuelta a lo que nos interanual. decís siempre, por más que repunte un poco, hay que ver dónde se estabiliza, qué, Claro. qué es lo que ocurre. Si vos lo mirás de lejos y no ves los números, ves que en esa primera etapa podríamos trazar una raya por acá, Sí. y en esta segunda etapa podés trazar una raya por acá. Y eso es lo comparativo, eso es lo que hay que comparar. Eso es para no porque- distraerte en las variaciones. Exactamente, Ok. si querés Está son bien. los promedios. Está bien. Si querés. Y finalmente, vamos a la última, y esto sí tiene que ver con la CELAC. Es medio técnico, pero es bastante sencillo. Traje los números para ilustrar lo que plantea y la pregunta que se hace la CELAC y Alfredo Serrano Mancilla, que dice, efectivamente puede crecer la economía. La economía de la Argentina está atada en buena medida a los dólares disponibles. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque no tenemos un sistema industrial lo suficientemente desarrollado, con lo cual, para producir buena parte de las cosas que consumimos, supongamos Sí. este saco, necesito insumos importados. Y esos son dólares. No tengo dólares, no puedo comprar esto, no se vende. Sencillo. Con lo cual se pregunta, y a ver... O sea, se limita el crecimiento. Exactamente. Y dice la CELAC, vamos a hacer 2 escenarios para el 2025, acá los datos. Sí. ¿Qué pasaría si la economía llegase a crecer? Bueno,
las reservas brutas, en el escenario más realista, las reservas brutas, no las netas, quedarían en 10.000 millones. Si vos tenés un crecimiento del 5%. Del 5%, que es lo que dice el presupuesto. Que es lo que dice el presupuesto. Es decir, fíjate el escenario. Las reservas netas, estaríamos hablando de unos 12, 13.000 millones de dólares negativos. Si efectivamente la economía crece en el escenario realista que hace la CELAC, no tenés dólares. Porque además imagínate que si tenés menos 12.000 o 13.000 millones de dólares, tenés un problema financiero. ¿Ese número es en el 2026 o en el 2025? No, en el 2025. Acá son las reservas brutas. Ah, bien. ¿Bien? Sí. Por eso yo Está bien, eso dije está las positivo. netas. Este es el Sí. equivalente. Pero en las netas es negativo. Claro, las netas son más o menos 12.000 negativos. ¿Qué diferencia entre la bruta y la neta en el ejercicio de un gobierno, de la economía? Básicamente las netas son las tuyas, las del Banco Central, las que pueden intervenir. Sí. Y las brutas son las que vos tenés, pero ahí tenés cosas que debés. Por ejemplo, acá ya están comprometidas, digamos. tenés 20.000 millones de dólares que le debes a los chinos. Bien. Con lo cual ya te da 10.000 negativos. Pero la última conclusión importante de esta discusión. ¿Por qué es importante la discusión del crecimiento? Por dos cuestiones. Primero, porque tiene que ver con el nivel de actividad, con cómo le va a las empresas, cómo le va a las pymes particularmente. Acá no lo atravesamos por tamaño, pero es interesante hacerlo. Pero por una segunda cuestión, que lo planteo en la cancha de la política de del propio gobierno, que es, el gobierno cree en la teoría del derrame. ¿Qué significa esto? Que a vos te va a ir bien si la economía crece. Si la economía no puede crecer, el análisis es, o la conclusión es, que es imposible que haya teoría del derrame. Si faltaba algo para comprobar esto, es justamente esta cuestión. Muy bien. Y vaya si lo han comprobado algunos que... Hoy hubo una noticia, no sé si te enteraste. Hoy entregaron el premio Nobel. Sí, claro. ¿Fue a Milei? No, no en esta oportunidad. Esperá, todavía está en proceso. Te le pide No ya fue a Milei. el campeonato del mundo cuando está en el primer año de mandato. ¿A quién le dieron el premio Fue estos Nobel de tres Economía? economistas. Sí, mucho gusto. ¿Qué tal? Lo interesante de lo que trabajaron es que básicamente, te lo leo textual respecto de lo que dice, trabajaron sobre las instituciones y el crecimiento de la economía, lo que hablábamos recién. Y textual del comité de la academia que entrega el Nobel. Dice, el aporte que han hecho es que las sociedades con un Estado de Derecho deficiente e instituciones que explotan a la población no generan crecimiento ni cambios para mejor. Le entregaron el premio Nobel a tres economistas que reivindican el rol del Estado, que reivindican las instituciones, que reivindican la fortaleza de las instituciones para la redistribución y el crecimiento de la economía en los países del mundo. A contramano, yo lo tuiteaba hoy, Javo, es difícil que te lo den a vos, digamos, después de este antecedente. Que diga la Academia Sueca si es comunista. Para ¿no? Javier Milei, mañana probablemente tuitee que son todos socialistas, comunistas o algo más. Gracias, Hernán. Placer. Nos vamos a la